Preparen sus Biblias. Vamos a ir al libro de Efesios. Y vamos a estar meditando en la palabra por unos instantes. La predicación se llama Cristianismo a la medida. Y quiero poner una analogía, un ejemplo de lo que es un sastre. Hoy casi no se usa que vayamos con el sastre. Hoy podemos ir y comprar pantalones, hablando de pantalones, camisas ya hechos. Hay diferentes cortes en los cuales se adaptan a los diferentes cuerpos de las personas. Pero hace, yo creo que de unos 25 años para atrás, se ocupaba mucho el sastre para, si alguien quería un buen pantalón, pues iba con un sastre. Si alguna dama quería una falda hecha a la medida, una blusa, iba con un modista, una muy buena costurera, para que le hiciera lo que requería. Un sastre, si usted ubica alguno, todavía hay sastres, un pantalón normal, de una buena marca, de andar costando unos 700 pesos, 500 pesos. Si usted va con un sastre, un pantalón le va a costar 1,300, casi le cuesta el doble. Pero estamos hablando que es un pantalón con una tela de mejor calidad, con los hilos con los cuales cosen la tela son mejor calidad. Las bolsas son más grandes, pueden traer una bolsa secreta. Si uno usa cartera y los pantalones que venden en el centro comercial no queda apretado, bueno, pues le dice uno al sastre y el sastre hace las bolsas más amplias. Si yo quiero las presillas más gruesas porque cuelgo mis llaves, si quiero una pretina más ancha porque a mí me gusta que la cintura me quede bien, y cada uno de esos detalles que muchas veces cuando compran un pantalón hecho pues no vienen. Hay veces que las bolsas se rompen por las monedas que echa uno. Usted le dice, yo quiero que tenga una tela gruesa y se la ponen. Entonces el sastre le hace lo que usted quiere y todavía si no le gusta le dice, ¿sabes qué? No me gustó, y el sastre lo desarma y lo vuelve a ajustar. Por eso cobran más caro. Lo paran a uno en un cajón de madera con 3 espejos y te dice, volteate, obsérvate en cómo se te ve por atrás, cómo se te ve por los lados. Ponte una camisa, ponte unos zapatos, ponte unos choclos, unos mocasines, ponte unos bostonianos. ¿Te gusta? Sí, perfecto. Y así es, a la medida. A la medida. ¿Cómo te gusta con camisa por dentro, por fuera? Así es un sastre. Así trabajan los sastres. Las costureras, las mujeres que se dedican a hacer vestidos, las modistas, las señoras les regresan una prenda 20 veces y 20 veces se las componen. Bueno, acá entre paréntesis, luego no cobran tan bien. Si alguien cose, cobren bien, ¿no? Y un sastre ese te dice, el pantalón te cuesta 1,500 y ya sabes que las veces que se lo vas a regresar, eso te va a cobrar. Por lo regular son muy buenos haciendo su profesión y por lo regular uno como hombre luego dices, ya me quedó, ahí está, ya no le muevas más, ¿no? Hay hombres que nos gusta usar cinturones angostos, otros les gusta usar cinturones anchos, pues el sastre te adapta el pantalón a lo que tú quieras. Entendemos lo que es un sastre. Si usted compra un pantalón ya hecho, se lo lleva al sastre y le dice, ¿sabes qué? Mira, quiero que lo aflojes un poquito, me queda medio acá, el cierre está muy chafa, cámbiaselo, ajústalo de acá, y el sastre te hace todo eso. Eso es un sastre. El sastre te hace las cosas a tu medida. Esa es la tarea del sastre.
El tema se llama cristianismo a la medida. Acá es donde empieza el tema. Porque el cristianismo como tal se adaptará al individuo. Nosotros como cristianos, como creyentes, podremos congregarnos en alguna iglesia y adaptar el cristianismo a mi medida, o todo lo contrario, yo me tengo que adaptar al cristianismo. Si se trata de que el cristianismo se adapte a mí, estás en el lugar equivocado. Acá se trata de que nosotros nos adaptemos a Cristo. He ahí el problema. El problema para los que no han sido lavados, comprados, santificados, escogidos y todo lo que el Señor hace. ¿Por qué? Porque muchas veces el mundo en general busca un cristianismo a la medida. Un cristianismo en el cual se oye que se habla bonito, me gusta cómo hablan, me gusta su esencia, me gusta el ambiente, me gusta esa paz que destila el cristianismo, los hermanos, me gusta esa forma de hacer familia, cómo conviven, es un ambiente sano. Pero cuando el individuo es confrontado por el cristianismo, ya no le gusta. En el cristianismo, amado hermano, no podemos venir y adaptar las predicaciones a mi gusto, porque el filtro es la palabra. La cinta métrica del sastre viene marcada por centímetros, por pulgadas, por milímetros. Y si usted fue a medirse un pantalón en noviembre y el sastre tomó alguna medida, y va usted otra vez en enero ya porque ya se lo va a llevar y usted engordó en diciembre, el sastre puede ajustarlo. Y ahí va a marcar, ¿sabes qué te pasa? O sea, subiste de peso, lo ajustamos, pero ya llévatelo. Y el cristianismo no es así. El cristianismo dice, las cosas son así y así tenemos que adaptarnos. Hay una serie de cosas en toda la palabra que no podemos buscar un atajo. No podemos buscar una forma en la cual quede adaptado a mí. El individuo en general, las personas en general, cuando aceptamos tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, estamos conscientes de lo que vamos a hacer en los años que nos queden. Estamos conscientes de lo que tenemos que hacer en el camino del Señor. Y cuando Dios habla a través de su palabra, el cristiano verdadero, el creyente que ama al Señor, se esfuerza por amoldarse a la palabra del Señor. Nosotros no tenemos que intentar acomodarla a nuestra manera. Nosotros tenemos que amoldarnos a la palabra para que la palabra, por eso los que somos transformados somos nosotros, porque la palabra ya está. Nosotros empezamos a evolucionar, ¿para qué? Para parecernos a Cristo. Vamos a ir a Efesios capítulo 4 y vamos a leer del 7 al 16. Lo voy a leer y quiero que usted siga con su mirada. Efesios capítulo 4, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien. Aquí tenemos los ministerios a partir del versículo 11 que el Señor constituye para el crecimiento de su iglesia. Cada uno de nosotros, mi amado hermano, tenemos alguna oportunidad para servir al Señor. Tenemos un área de oportunidad para desarrollarnos. Y el Señor en esta tarde quiere que cada uno de nosotros entendamos en qué posición estamos en Él. En qué posición estamos como creyentes, como ministros, como congregantes. El apóstol Pablo en esta carta a los Efesios habla muy claro a partir del versículo 11. Y a partir del versículo 11 nos habla específicamente sobre llevar a la perfección a los que se congregan, llevar a la perfección a los santos. Todos los que somos cristianos, los que hemos confesado con nuestros labios que Jesús es el Señor, los que hemos confesado con nuestros labios y la fe que viene a través de la palabra se ha ido incrementando en nuestras vidas, nos hemos bautizado y hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, formamos parte de los santos. Cada uno de los ministerios, lo que es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son para perfeccionarnos a nosotros. Cada uno de ustedes, cada uno de los que participamos, cada uno de los hermanos que les toca pasar a este púlpito, exponer algún tema, las hermanas que desde los departamentos infantiles le dan este seguimiento a los niños, a las mujeres, y cada uno de los hermanos que tiene la oportunidad de exponer temas en esta iglesia basados en la palabra de Dios, siempre van a estar desarrollando su ministerio para capacitar a otros y para perfeccionar a otros. Es parte de lo que el Señor hace con la iglesia. Es parte de lo que Dios viene haciendo con la iglesia. Ahora, este cristianismo a la medida es muy difícil que nosotros lo vayamos a encontrar cuando el filtro, cuando la cinta métrica que nosotros ocupamos es la palabra. No vamos a poder adaptar la palabra a nuestra vida. No vamos a poder adaptar los mandamientos, los estatutos que el Señor ya escribió, que el Señor ha plasmado en su santa palabra a nuestra manera de vivir. Este negocio se trata de que usted y yo cambiemos. Jesús decía, los negocios de mi Padre. Este negocio se trata de que usted se deje transformar por Dios. De que las cosas que usted y yo estemos haciendo mal, reconozcamos nuestro error a través de la palabra y cambiemos nuestra forma de ser. Si no, no nos podemos llamar cristianos. Si no, no va a haber un cambio real y verdadero en la vida de cada uno de nosotros. Solo seremos cristianos nominales, cristianos por nombre. Nos llamamos, pero no somos. Solo somos simpatizantes. Nos gusta el ambiente, pero no me gusta lo que conlleva ser transformado. Dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia y nosotros somos los santos, nosotros somos los que a través de la palabra, a través de los ministerios, vamos siendo perfeccionados para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo vaya tomando forma y se vaya haciendo sólido y se vaya haciendo fuerte. ¿Podemos ser una iglesia fuerte? Sí, pero para ser una iglesia fuerte necesitamos cristianos fuertes, necesitamos congregantes fuertes, necesitamos gente con convicciones firmes. Si nosotros buscamos en algún momento atajos, buscamos en algún momento la forma en la cual evadir ciertas responsabilidades de la palabra de Dios, que es lo que nos rige como máxima autoridad,
entonces estamos en un error. Muchas veces las personas en el transcurso de la historia omiten cosas por incomodidad. Es que se va a enojar, es que qué va a decir, es que como que no. Y vamos perdiendo el valor para decir las cosas como debieran ser. Otro tipo de personas ocupan la palabra para descabezar personas. ¿Por qué? Porque si ven a alguien que está mal, van y fúmbale, le vuelan la cabeza de un solo tiro. ¿Y qué? Yo le tenía que decir sus cosas y ya se las dije. Muchas veces hay de cosas a cosas y hay de personas a personas. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos toda la autoridad de parte de la palabra para exhortar, amonestar, incluso mandar a la banca a cualquiera de los ancianos de esta iglesia. Usted puede decir, ¿pero cómo? ¿Sí? La iglesia se rige por la palabra de Dios. Los ministerios son para edificación del cuerpo de Cristo, no son los jefes. Si usted ve algo en mí y usted considera que a través de la palabra y filtrando con la palabra lo que está viendo en mí estoy mal, usted tiene toda la autoridad de parte de Dios y de parte del Espíritu Santo que mora en usted para amonestarme. No lo dude, nunca lo dude. Tenga por seguro que si yo lo veo, yo sí lo haré. El problemón está que si usted ve algo en mí y usted lo filtra con la palabra y se da cuenta que yo estoy mal, y usted dice, mejor no le digo. ¿Cómo sabe usted si yo no me he dado cuenta de mi error? Y puede ser que pasen y pasen las semanas y pasen los meses y yo no me doy cuenta, yo pienso que estoy bien. O tal vez yo sé que estoy mal y pienso que nadie se da cuenta. Aquí empieza a haber una debilidad en el cuerpo, una debilidad en la iglesia. Empezamos a tener algún punto en el cual la iglesia se empieza a fracturar. Para tener una iglesia fuerte necesitamos tener gente con convicciones firmes, con convicciones fuertes. Y eso es parte de lo que Dios habla. Muchas veces se da cuenta que incluso estar hablando este tema como que incomoda, así como que el ambiente en general está así como que un poquito incómodo, porque es la verdad. Hay un caso, y ahorita vamos a ir a ese caso tremendísimo que pasó en la palabra. Versículo 12, vuelvo a leer, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe. ¿Sí? Todos vamos a tener ese pensamiento porque todos estamos en el mismo canal. Por eso se llama la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón perfecto. Y acá podemos decir, no, pues está difícil. O sea, perfecto, nadie somos perfectos. ¿Cómo vamos a llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo? Estamos hablando ya de un nivel de perfección. Pero el Señor a través de su palabra, mi amado hermano, nos va dando las líneas que seguir, el filtro por qué pasar nuestra vida constantemente, día a día. Y nosotros vamos a ir viendo cómo nuestra vida, nuestro lenguaje, nuestro pensamiento, nuestra manera de ser, se va perfeccionando. Y ahí es donde el humano, el individuo, va a ir en busca de esa perfección. Verdaderamente la tendremos cuando estemos en la gloria eterna con nuestro Señor. Pero la tarea de cada uno de nosotros a través de la iglesia, a través de los ministerios, es intentar que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra tarea como iglesia, como ministerios, como ministros, para que cada uno de los que venimos y formamos parte del cuerpo de los santos, lleguemos en una visión
a corto y mediano plazo. No podemos decir a largo plazo, hermano, porque a largo plazo igual y Cristo viene y ya no te alcanzó. Tiene que ser a corto y mediano. ¿Sí? ¿Qué es a corto plazo? Yo me comprometo que en enero ya no voy a decir malas palabras. Es a corto plazo. De aquí a 3 meses yo voy a dejar el teléfono, voy a dejar de desvelarme, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer esto otro. Voy a leer más la Biblia. Son cosas a corto plazo y a corto y a mediano plazo que podemos hacer. Si usted se aleja de la palabra, usted se va a alejar de Dios. Nosotros podemos venir a la iglesia y estar sentados, cantar, gozarnos en el tiempo de alabanza. Pero si en nuestra vida diaria no hay palabra de Dios, no hay esa forma en la cual nosotros estamos alimentando constantemente nuestro espíritu y vivificando la palabra a través de nuestra vida, entonces hay algo que está detenido, algo que está estancado. Y ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es que cada uno de nosotros estemos efervesciendo con el Espíritu Santo que mora en nosotros a través de la palabra. Y eso es algo que tenemos que tenerlo muy claro, muy, muy claro. Y así conforme la palabra vaya entrando a través de nuestra vista, a través de nuestro oído, en el entendimiento y ir creciendo personalmente, nosotros nos iremos amoldando e iremos alcanzando la medida del varón perfecto. De una o de otra forma, estaremos poco a poco llenando esa medida. No va a ser algo de un día para otro, pero es progresivo y va a ir aumentando paso a paso, día con día, semana con semana. Vamos a ir viendo ese cambio, esa transformación en cada uno de nosotros, en cada uno de los grupos en los cuales formamos y en nuestra iglesia. Y todo esto es a través de la palabra. No hay una forma en la cual no hay otro camino para alcanzar esa medida perfecta más que a través de la palabra, a través de la comunión con el Señor, a través de la comunión con los hermanos, a través de los ministerios en la iglesia. Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En el cristianismo en general, en nuestra sociedad, siempre va a haber personas que a través de una ideología, a través de una doctrina, de una filosofía o de algo que viene externo a la palabra, van a fluctuar, se van a tambalear en su fe. Por esto es la iglesia, por esto son los ministerios, por esto es cada una de las circunstancias que estamos leyendo previamente. ¿Para qué? Para que cada uno de los santos no se tambalee cuando vengan cierto tipo de cosas a nuestras vidas. De que van a venir, van a venir. Pero ¿cómo está usted cimentado? ¿En qué está cimentado usted para que estas cosas que vengan hacia usted no lo tambaleen? ¿En dónde estamos parados? Hay un caso tremendo y vamos a ir a Gálatas. Gálatas capítulo 2. En Gálatas capítulo 2 tenemos un episodio en el cual Pablo reprende a Pedro. No estamos hablando de que el apóstol Pablo fue y reprendió a alguien. No, él fue y reprendió al líder de los apóstoles. Y lo hizo por un motivo en especial. En Gálatas capítulo 2, versículo 11, quiero que siga con su vista. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé
fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahí. Tenemos una historia, un episodio, en el cual, en este lugar, en Antioquía, estaba Pedro con un grupo de gentiles, en los cuales eran cristianos. Pedro había estado predicándoles, Pedro había estado compartiendo la palabra. El apóstol Pedro, no estamos hablando de alguien sin ninguna autoridad espiritual, sin ninguna autoridad apostólica, escogido por el Señor Jesús, líder de los apóstoles, el que caminó por el agua, el que le dijo a Jesús: tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Ese Pedro que conocía a Jesús, que palpó a Jesús, que lo abrazó, que comió con él, que convivió, que la sociedad y la historia lo juzga por haber negado a Jesús, pero la misma historia le reconoce que él fue el único que estaba ahí. ¿Y dónde estaban los demás? Él fue el único que caminó sobre el agua. La historia lo juzga porque se hundió, pero ¿cuántos más caminaron? El que hizo milagros, el que le dijo al paralítico: levántate y anda. Ese mismo Pedro se topó en una iglesia con gentiles y de repente en esta iglesia llegó un grupo de judíos. Y cuando llega el grupo de judíos, él se incomoda y empieza a actuar como judío. Él era judío. Pero empieza a actuar desde un modo para que los judíos no lo fueran a condenar de que él estaba con los gentiles. Entonces dice en el versículo 12, dice: pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba. Entonces primero me llevo con los de este lado, pero como ya llegaron mis compas, entonces empiezo a alejarme de estos y me vengo para acá. Pablo le vio y le dice: eso es de condenar. Eso no es correcto. Transportándolo a nuestro entorno, el cristiano, el santo, el que habla Efesios capítulo 12, los santos de los que nos estamos perfeccionando a través de los ministerios, a través de la palabra, a través de la iglesia, nosotros actuamos de una manera en la iglesia. Mi familia es cristiana, mis amigos son cristianos, yo soy parte de los santos, formo parte del ministerio, predico, me alimento con la palabra. Y tal vez aquí no vamos a tener el problema con los judaizantes, pero sí tenemos el problema con los inconversos. ¿Y qué es lo que pasa cuando empiezas a socializar con los inconversos? Empiezas a actuar igual que ellos, o empezamos a actuar igual que ellos. Cuando viene el punto en el cual, imagínense que nos filtremos con el mismo criterio que Pablo filtró a Pedro, nos condenaría. Por ahí mutea, porfa, ¿no? A ver, alguien mutee esto. Si nos filtráramos con el mismo criterio que Pablo filtró a Pedro, vamos a quedar como unos hipócritas. Yo hago esta pregunta: el cristianismo nunca se tiene que adaptar al individuo. Es el individuo el que se tiene que adaptar a la palabra. ¿Por qué nosotros, o de qué manera nosotros actuamos con los que no son cristianos? ¿De qué manera actuamos con los que no son cristianos? ¿Usted actúa como un auténtico hijo de Dios? ¿O filtrea con el que es inconverso? Yo no estoy diciendo de que en algún momento nosotros tenemos que vivir completamente vidas separadas porque estamos en este mundo, pero
la luz que alumbra nuestra vida, que es Cristo Jesús, es la que tiene que alumbrar. Y ellos se tienen que hacer a nosotros, no nosotros a ellos. Ellos se tienen que adaptar a la medida del varón perfecto, no nosotros adaptar el cristianismo a la medida del mundo. El apóstol Pablo observa a Pedro y en muy pocas letras dice, eso es de condenar. Y le resistí cara a cara. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Los de la circuncisión, los judaizantes, los israelitas que en algún momento reconocían al Mesías, pero no estaban dispuestos a dejar todos sus rituales. Reconocían que Jesús había muerto en la cruz y había resucitado, pero no estaban dispuestos a dejar toda su historia. Ellos no estaban dispuestos a hacerlo. Los israelitas como tal y los judaizantes estaban acostumbrados a pervertir las enseñanzas del Antiguo Testamento. Ellos pervertían y también le añadían cosas. Es algo que acostumbraban los judaizantes. Las enseñanzas de ellos corrompieron el Antiguo Testamento, corrompieron la ley. Cada uno de ellos, cada una de las veces que ellos hablaban, que ellos hacían cosas, era para corromper lo que se venía, lo que en verdad estaba escrito. ¿Por qué? Porque adaptaban la palabra a la medida de ellos. Los judaizantes no enseñaban la doctrina del Antiguo Testamento, sino la doctrina cardinal de Satanás. ¿Qué es lo que es la doctrina cardinal de Satanás? Que una persona puede por su bondad y esfuerzo propio alcanzar el favor de Dios. Entonces ellos consideraban que llevando a cabo todos esos rituales, la circuncisión, las fiestas y cada uno de los sacrificios y todo esto que ellos estaban acostumbrados a hacer, ellos consideraban que con eso estaban bien. Y todo esto que hacían los que judaizaban, Pedro se identificó con ellos porque él lo hacía de toda su vida. Entonces, cuando Pedro, predicando de la gracia a los gentiles, llega a este grupo de judaizantes y él se acuerda de lo que él siempre hacía y empieza a convivir otra vez con ellos y se empieza a alejar de los gentiles, de los hermanos, a Pablo no le gustó y fue y lo confrontó. Sea quien sea, llámese como se llame. Fue y se le plantó cara a cara. En la actualidad, amado hermano, es muy difícil que si en alguna iglesia vemos a un líder prominente que está teniendo un error, es muy difícil que alguien le diga algo. Y si en algún momento alguien se levanta y le dice algo, prepárese para salir de la iglesia. Es una realidad en nuestro entorno. No se le puede confrontar a nadie, a un líder eclesiástico, con la verdad de la palabra. ¿Tú quién eres para decirme? A nadie se le puede confrontar. El Señor ocupó esta circunstancia para solidificar el apostolado de Pablo. Imagínense, Pablo no anduvo caminando con Jesús. Pablo fue llamado por visión en el camino a Damasco y muchos no lo aceptaban como tal. Pero Dios lo usaba con poder. Él predicaba con poder. Un día estaba predicando, un muchacho se durmió y se cayó y se mató. Y Pablo dejó el sermón, fue y oró por el muchacho y el muchacho resucitó. O sea, cosas que Dios a través de la vida del apóstol fueron confirmando su auténtico llamado. Entonces este hombre, que para muchos de los judíos no era tan auténtico como los que habían caminado con Jesús, este fue y le dijo al líder de los apóstoles que escogió el maestro que estaba mal. Lo confrontó cara a cara. Para nuestra cultura, hermanos, confrontar a alguien cara a cara y por lo regular se le dice, llámalo aparte y habla con él. Incluso en las normas de liderazgo, nunca exhibas a nadie. Es parte del liderazgo terrenal.
Habla con él aparte, enséñale, dile, hazle ver sus errores, es probable que no sepa. Pero Pablo, hermanos, dice el versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé era el compañero de misiones de Pablo. O sea, y él dice, también mi compañero fue arrastrado por lo que estaba haciendo Pedro. Versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro en secreto, delante de todos. Eso en nuestra cultura, hermanos, en nuestro entorno, es mal visto. Es mal visto que alguien venga y exhiba a alguien más. O sea, nos incomoda, es mal visto. ¿Cómo va a ser que le dijo delante de todos? Lo hubiera jalado aparte. O sea, nosotros, nos incomoda. El punto está que todos estaban mal. O sea, todos estaban viviendo esa hipocresía. Entonces dice Pablo, de tal manera, dice, pero el 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, él se fue a la cabeza. ¿Quién es el líder? Sobre él voy. Dice, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, o sea, tú siendo judío, ya te olvidaste de todas estas ceremonias y estás viviendo con los hermanos que son gentiles. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, ¿por qué estás obligando a los... O sea, tú ya saliste de ese viejo hombre, tú ya saliste de eso, ¿y por qué te atreves a venir a intentar acomodar a los hermanos a tu vieja vida? ¿Cómo crees? El apóstol Pablo, enfundado con la autoridad del Espíritu Santo, se atrevió a decírselo. Ahora, viendo desde una posición de los judaizantes, ellos solo por ser judíos, ellos pensaban que ellos ya estaban bien. En Hebreos capítulo 11, hermanos, tenemos el salón de la fama de todos los héroes de la fe. Y en el último versículo dice, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Nadie alcanzó la salvación por sus propios méritos. O sea, y estoy hablando de todos los héroes de la fe. Todos. Usted puede leer Hebreos capítulo 11. Ahí se refiere a todos los héroes de la fe. Y no está hablando de los héroes de la fe del Nuevo Testamento, está hablando de los héroes de la fe que conocían los hebreos. Abraham, Jacob, Isaac, todos. Y dice, todos ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Una de las 5 solas de la reforma es solo la fe. Los judaizantes reconocían a Jesús como el Mesías, pero debido a que su visión del Mesías era corrupta, así lo era su manera de ver a Jesús. O sea, ellos sabían que iba a venir un Mesías, pero como habían venido adaptando la palabra a la vida de ellos, pues entonces tenían una visión corrupta del cristianismo. Como por toda la vida se había adaptado la ley a mi conveniencia, entonces también puedo adaptar el cristianismo a mi conveniencia. Yo puedo usar el cristianismo a mi medida. No veían al Mesías como el Cordero de Dios que quitaba sus pecados, porque no creían que tenían un pecado que exigiera un sacrificio de esa magnitud a fin de ser perdonado. Ellos se sentían perfectos. El problema de Pedro es que apoyaba puntos de vista que él bien sabía que estaban mal. Muchas veces nosotros, hermanos, apoyamos ciertos puntos de vista por no hacer enojar a la persona. Es que se va a enojar. Es que, ¿qué van a decir? Pero yo voy a ser muy claro en este punto. Cada uno de nosotros en algún momento es probable que hayamos trastabillado en ese tipo de hipocresía. Sabes que está mal, pero no le dices nada. Sabes que está obrando mal, pero te abstienes de decir. O en el momento en que tenías que dar, omitiste. ¿Para qué? Para que no se fueran a ofender,
porque hay intereses personales, porque hay intereses familiares, porque hay intereses de alguna índole. Entonces, empezamos a actuar como Pedro en Gálatas. Pedro empezó a retraerse, lo que tenía que hacer no lo hacía, con quien tenía que estar no estaba, y empezó a coquetear con quien no debía. El cristiano auténtico, el cristiano bíblico, que filtra su vida con la palabra, ya no estamos, hermanos, para coquetear con lo que el mundo nos da. Porque entonces somos unos hipócritas. Entonces estamos coqueteando con el enemigo. Y el enemigo solo quiere un segundito que tú le des y te va a hacer cachos. Te va a acabar. Muchas veces, cuando Pedro se equivocaba, el Señor le decía, Simón. Cuando hacía cosas bien le decía Pedro. Muchas veces a nosotros el viejo hombre aflora. Y yo quiero pensar que el Señor te dice, Simón, Simón, así no son las cosas. Yo ya te cambié el nombre, yo ya te puse Pedro. Y muchos de nosotros, hermanos, amado hermano, si usted se identifica con esta palabra, tómela, abrácela. Si usted está identificando algo más, entonces medite en el Señor, porque Dios está hablando. Es probable que, ¿por qué Pedro en algún momento simpatizaba con los judaizantes? ¿Por qué simpatizaba con quien no debía? Porque tenía miedo a perder su popularidad, tenía miedo a perder algunos intereses que tenía con esas personas. ¿Por qué? Había algún prestigio entre él y si él marcaba un alto total, es probable que lo difamaran, hablaran mal de él. ¿O qué? ¿A qué tenía miedo Pedro? Ellos eran justos en su propia opinión. Y muchas veces las personas que están lejos de Cristo son justos en su propia opinión, porque no tienen a Cristo. Usted y yo sí lo tenemos. Usted y yo hemos sido lavados y comprados con la sangre del Cordero. Y tenemos la oportunidad de ir perfeccionándonos en la iglesia a través de los ministerios, a través de los unos a los otros. Entonces, ¿por qué necesitamos que el cristianismo sea nuestra medida cuando nosotros estamos intentando amoldarnos a la estatura del varón perfecto? Los judaizantes tenían doctrinas heréticas, sus tácticas eran engañosas, la forma en la cual ellos predicaban y hacían su religión era perversa, porque tenían muchísimos siglos ya siendo corruptos. Hay libros que hablan de la historia, de usos y costumbres. Una vez leí de que cuando llegaban con el sacerdote para matar su cordero, el sacerdote agarraba y veía al hombre que venía con su cordero y le decía, no, tiene defecto. Y decía, pues es que usted es el mejor que tuve, pero yo tengo uno allá atrás, tanto. Entonces el hombre no se va a regresar a su lugar de origen. Bueno, ¿cuánto cuesta tanto? Entonces le vendía el cordero, pero este se queda. ¿No? Entonces ya tenían el cordero, presentaban su sacrificio. Al siguiente que venía le decían, no, viene mal, y le daban el que había comprado. Le daban este, era una corrupción. Y así sucesivamente había corrupción en el sacerdocio. Habían omitido muchísimas cosas que el Señor había puesto, entonces ellos estaban acostumbrados a omitir, a brincarse los estatutos del Señor. Por eso el Señor en todo el Antiguo Testamento estaba asqueado de todo lo que hacían ellos. Ahora en Cristo, con la gracia, el Señor dice, a ver, todas estas normas nadie pudo. Entonces, como nadie pudo, vamos a quitarlas. Que sea solo por fe, solo por gracia, solo por la palabra. Y también quieres
¿Hacerla a tu medida o queremos hacerla a nuestra medida? No es correcto. No es correcto. Pedro era la clase de persona que en un momento mostraba gran valor y convicción tan solo para tropezar y caer al día siguiente. Primero defendía la fe con gallardía, pero luego sucumbía y cedía terreno. Hay personas que muchas veces defendemos la fe y nos ponemos la espada y el escudo y defendemos, somos los supercristianos, pero con nuestra vida y con nuestras actitudes pisoteamos el nombre de Cristo. Acá tenemos 5 cosas en las que aprendemos de Gálatas. La primera es: cualquier verdadero creyente puede cometer errores grandes. Cualquier verdadero creyente puede cometer errores grandes. Podemos ver grandes predicadores, pastores, evangelistas. El mismo Pedro, que era un apóstol, el líder de los apóstoles. Aquí aprendemos que cualquier verdadero creyente, auténtico creyente, puede cometer errores. El punto número 2 es: la doctrina correcta sin conducta correcta es igual a hipocresía. Nosotros podemos encontrar gente que se conoce la palabra, grandes teólogos, grandes eruditos en la palabra, que tienen la doctrina correcta, que saben la verdad, pero si no la viven, pero si su conducta es errónea, entonces son o somos hipócritas. Y eso es de condenar. El punto número 3, la unidad de los cristianos se construye con base a la verdad, nunca en la falsedad, siempre en la verdad. Nosotros tenemos que ir avanzando, buscando siempre la verdad, porque el Señor es la verdad. Punto número 4, la palabra de Dios y no una situación humana dada es la que determina qué es correcto y qué es errado. La palabra de Dios, amado hermano, si la palabra de Dios dice está mal, está mal. No intentemos adaptarla a nuestra vida. No intentemos hacerla a nuestra medida. Hay muchísimos estatutos que nosotros entendemos que están más que claros, los cuales entendemos que es lo que no está bien. Si nosotros intentamos coquetear, evadir, persuadir hacia nuestra conveniencia, buscar un atajo, entonces estamos en un grave error. En un grave error. Al principio decía yo, usted tiene toda la autoridad que le da la palabra para venir y decirle a un servidor o a cualquier persona las cosas en las que esté mal. Hay un orden en la Biblia que el mismo apóstol Pablo lo escribe. Primero háblale aparte, después háblale a 1 o 2 ancianos, 1 o 2 testigos, hablen con él. Y si sigue que no quiere cambiar, entonces exhíbelo ante toda la iglesia. El apóstol Pablo se fue con el último punto, cuando confrontó a Pedro cara a cara. Porque no es lo mismo hablarle al hermano que no tiene una participación, a hablarle al hermano que predica, a hablarle al apóstol, a hablarle al que caminó con Jesús, a hablarle al que tiene que ser el líder, a hablarle al que se supone que él es el que menos debería de vivir en hipocresía. Entonces Pablo dice, no, me brinco todo el protocolo, me voy directo a la cabeza. Y los exhibió a Pedro. Cuando él escribe dice, para que los demás teman. Es algo real. Dice el punto número 5, la falsedad no debe ser ignorada sin importar las consecuencias que pueda acarrear tal oposición. Siempre que la falsedad afecta al evangelio, como lo hizo la herejía de los judaizantes, es imperativo ejercer oposición firme. ¿Qué pasaría que usted en algún momento, si es que ha coqueteado con lo que no es correcto, esta palabra venga a su mente, a su corazón y usted diga, es momento de hacer oposición? Me voy a plantar y no es no. Es probable que se acarree usted un buen problema. Y aquí es donde va a tomar su cruz y le va a seguir, o donde va a seguir coqueteando con el pecado. Aquí es donde la persona decide y se para en la encrucijada. O tomo mi cruz y sigo al Señor, o sigo coqueteando con el pecado. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a dirigir nuestra vida? Hoy es el primer domingo del año.
es bueno hablar este tema para que tengamos el año enfrente a nosotros y saber qué vamos a hacer. Todos los propósitos que usted se hizo, puede empezar a tomarlos con esta decisión. ¿Qué cosas usted en las cuales quiere ser bendecido? Es probable que dejemos a un lado la hipocresía para que el Señor pueda obrar poderosamente en nuestras vidas, para que el Señor pueda arrancar de raíz lo que está mal en nuestros corazones para hacer las cosas con autoridad, con poder, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra en nuestras vidas. Hasta los cristianos prominentes que persisten en pecar, resulta necesario reprenderlos. Y en Timoteo 5:20, en 1 Timoteo dice, delante de todos para que los demás también teman. Es difícil que en nuestro entorno se exhiba a alguien. Creo que una persona en el entorno en el cual vivimos, si se le habla una vez, si se le habla dos veces, está en el punto de que va a cambiar. Y acá, si no cambia, entonces se aleja de la iglesia, ¿no? Porque sabe que la tercera se le va a exhibir. Entonces, es parte de. Ahora, usted me puede decir, pero es que es una palabra dura, en realidad es así. ¿Jesús haría eso? Jesús dijo, vete y no peques más. ¿Por qué esta palabra es así de esa manera? Porque le estamos hablando a los santos. La mujer que le dijo, a la mujer adúltera cuando le dijo, vete y no peques más, fue su primer encuentro con Jesús. Los santos, los que se están perfeccionando y los que están alcanzando la medida del varón perfecto, ya tenemos rato corriendo en el peregrinaje, hermanos. O sea, acá nosotros no vamos a estar de suavecitos de que, ay, es que ese hermano predica bien duro. Hermano, ¿sabe por qué se le hace dura la palabra? Porque usted no la ha leído. En el momento en el cual nosotros empezamos a leer la palabra, a escudriñarla, véngase con los varones, hermano. ¿Quiere ser confrontado? Véngase con los varones. O sea, tenemos la oportunidad de crecer en el Señor. Tenemos la oportunidad de que el Señor nos hable. Y hay hermanos que han dado testimonio, ¿saben qué, hermanos? Así, asá. Y estamos arrepentidos y seguimos adelante. Todos nos hemos equivocado, pero nosotros somos parte de los santos que están perfeccionando a través de la obra del ministerio en el cuerpo de Cristo para alcanzar la estatura del varón perfecto a la medida de la plenitud de Él. Entonces nosotros no podemos así como que sensibilizarnos y no, es que está medio exagerado, no. Es más, no es exagerado, hermanos, es lo que los santos debemos de escuchar. Es lo que los santos debemos de escuchar. Ahora sí, regresamos a Efesios. Regálame un poco de agua. Y vamos a ir a Efesios capítulo, en el mismo, pero vamos a ir al versículo 14. Estábamos en Efesios capítulo 4, versículo 14. Después de que habla de que estamos trabajando y siendo capacitados y siendo perfeccionados para alcanzar la unidad de la fe, para alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios, para alcanzar la medida de un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, dice todo esto a los santos es para que ya no seamos niños fluctuantes. Y aquí Pablo se involucra a él, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Acá está hablando de todo lo que se hace en la iglesia, de todo lo que pasa en la iglesia a través de los ministerios. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de exponer, si es con las mujeres, es con los varones, es en la escuela dominical. Cada uno de ustedes, hermanos, tienen la oportunidad de preparar, de sentarse
1 o 2 semanas, preparar un tema, analizar el tema, que Dios les ministre, que el Espíritu Santo les hable a través de ese tema, y ustedes vienen y se lo comparten al grupo. Eso todos tenemos esa oportunidad. El que no haya participado, hermanos, pues involúcrese. ¿Por qué? Porque todos tenemos la oportunidad de hacerlo. Cuando nosotros hacemos todo esto, entonces estamos en este proceso del versículo 11 al versículo 16. Algunos más, algunos menos. Puede ser que haya algún hermano que no, yo vengo, me congrego, pero a mí no me tomen en cuenta. Tampoco es malo, también es bueno. Hay gente que solo le gusta aprender. Hay gente que por trabajo, por cuestiones, no tiene la oportunidad de estudiar para enseñar, pero tiene toda la disposición de aprender. Es bueno, esto es bueno. Y dice en el versículo 17, todo esto que acabo de decirles, los digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad la habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y aquí vuelve a aparecer un sastre, ¿no? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Acá en el versículo 18 habla por la dureza de su corazón. ¿Por qué alguien no cambiaría? Por la dureza de su corazón, dice por la ignorancia, porque tienen el entendimiento entenebrecido. Pero eso no pasa con los santos, con los redimidos, con los que están en el proceso de transformación. No debe de pasar con nosotros. Me pongo como ejemplo, si un día usted ve que mi entendimiento está siendo entenebrecido, estoy ajeno a Dios por mi propia ignorancia, y ven ustedes que mi corazón se está endureciendo por soberbia, orgullo, vanagloria, lo que ustedes consideren, usted tiene la autoridad del Espíritu Santo a través de la palabra de venir y de llamarme la atención. Que así sea. Que así sea, porque estaré entendiendo que el amor de Cristo en usted hacia mí está activo. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Gente que en algún momento sabe lo que no es correcto y lo hace. Las prevaricaciones. Esos hombres y mujeres que ya no les importa. ¿Por qué? Porque el cristianismo se lo hicieron a su medida. Versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Nosotros así no somos. Y acá habla con sarcasmo, si en verdad la habéis oído. Y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cada uno de nosotros tenemos un viejo hombre que ya se murió. Nosotros ya resucitamos como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo el espíritu de vuestra mente, de la mente de cada uno de nosotros se va a ir renovando? A través de la palabra. A través de la palabra, hermanos. O sea, nosotros debemos de estar constantemente purificando nuestra mente, nuestros labios, nuestra vista a través de la palabra. Vamos a esforzarnos como propósito de este año a hacerlo así. 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pónganse de pie. La cinta métrica que tenemos para medir el cristianismo es la palabra de Dios. La forma en la que cada uno de nosotros tenemos para medir cómo estamos es la palabra de Dios. ¿Cuál es la meta que nosotros tenemos para llegar? Es Jesús. Cada uno de nosotros
A través de la palabra tenemos la oportunidad de progresivamente ir alcanzando la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En carácter, en emociones, en amor, en sentimiento, en armonía y en cada uno de esos atributos del Señor, nosotros tenemos que ir sobreedificándonos unos a otros a través de la palabra en la iglesia. Yo le recomiendo, hermano, que no se aleje. No se aleje de la palabra y no se aleje de la iglesia. Porque aquí es donde los santos son edificados para la obra del ministerio. Y Dios tiene planes perfectos para usted, para su familia. Y si usted dice es que yo no sé qué es lo mío, pues Dios tiene un ministerio preparado para usted. Y solo en este lugar lo va a usted poder identificar, en medio del cuerpo de los santos. Si en nuestra vida ha habido hipocresía y hemos estado navegando en aguas turbulentas, alejándonos del Señor, meditemos en esta palabra. A mí no me gustaría ser confrontado como Pablo confrontó a Pedro. Y Pedro sabía lo que estaba mal. Y él coqueteaba con lo que no era correcto. Entonces, cada uno de los que aquí estamos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Por lo regular, domingo a domingo, rara vez tenemos gente que es la primera vez que viene a una iglesia cristiana. Rara vez. Muchas veces viene gente de visita, gente nueva, pero ya han estado en otras iglesias cristianas. Entonces no hablamos a gente que no sabe, le hablamos a gente que sabe lo que es bueno y lo que es malo a la medida del Señor. Medita en eso, amada iglesia, porque Dios quiere hacer cambios, pero para bien en nuestras vidas. Que nosotros cuando voltemos semanas o meses atrás, digamos, verdaderamente hice esto y Dios ha sido fiel, Dios me ha ido cambiando. No calcules el costo de los cambios. Mejor percibe el premio de los cambios, que es la vida eterna. Y el pago por los no cambios es el infierno. No hay otra. Si hay cambios, a través de Jesús, la vida eterna nos espera. Si coqueteamos con el mundo y nos mantenemos en el mundo, así vengamos y aprendamos y todo lo que hagamos, pero si no hay una vida verdadera tomada de la mano del Señor, el camino es el infierno, no hay más. No hay más. Entonces, y eso lo dice en la palabra del Señor. Acá no hay una etapa en la cual ahí va a haber un stand-by. Acá en la palabra, en ningún lado dice que hay una etapa ahí como de stand-by. No lo hay. En la palabra siempre se nos habla de la luz y las tinieblas, del cielo y el infierno, de la santidad y el pecado, del agua caliente y el agua fría. Y se nos habla puntos, ¿es uno o es otro? Medita, amado hermano, amada hermana, en dónde estamos parados y hagámoslo para darle gloria al Señor. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre eterno, en esta tarde, oh Dios, te doy gracias por tu bondad. Te doy gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos muchas veces navegado en aguas de hipocresía, omitiendo la verdad por no perder algún beneficio, coqueteando con el mundo y con los del mundo, Señor, porque me conviene, dejando a un lado tu santa palabra para beneficiarme de las cosas terrenales. Perdónanos, oh Dios, en este principio de año y ayúdanos a hacer lo correcto en el año que empezamos. No permitas, oh Dios, que nos veamos nublados por esos vientos de hipocresía, por esos vientos, oh Dios, en los cuales
Se nos nubla la vista porque queremos que se nos nuble. Y cuando tenemos que hablar lo correcto, mejor nos callamos. Y cuando tengo que hacer lo correcto, mejor me quedo callado para no incomodarme o para no incomodar a otros. Muchísimo menos entre los hermanos. Denos la palabra, Señor, en nuestros labios para poder animar a otros a hacer un cambio. Ese ánimo, Señor, no viene a través de una reprensión terrenal, sino a través de su palabra, porque su palabra alumbra, Señor, al que habla. Aquí está su iglesia, Señor. Bendiga, oh Dios, a cada uno de los que aquí estamos y ayúdenos a cambiar, Señor. Que esa mente, Señor, vaya transformándose, que deje de estar contaminada, que deje de estar, Señor, en esta pudrición terrenal, que podamos alcanzar esa medida perfecta, la cual es usted, esa medida de la plenitud de Cristo. Que nosotros como iglesia, Señor, cada uno de mis hermanos que forman parte de la Iglesia Bíblica del Valle, tengamos, oh Dios, esa necesidad de buscar su rostro a través de su palabra. Y también, Señor, que el uno hacia el otro y el uno con el otro, Señor, vayamos creciendo en fe, buscando el entendimiento de la palabra, del entendimiento de su Hijo. Le doy gracias, Señor, y le pido que siga usted obrando poderosamente en esta casa. Así también con cada uno de mis hermanos que van pasando en este púlpito. Que su Espíritu Santo sea el que hable, Señor. Que su palabra sea expuesta. Ayúdenos, oh Dios, a sacar lo que está estorbando de nuestras vidas para que podamos ser mejores hombres y mujeres. Le doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.